Muy bien. Hoy vamos a ver dos temas. El primer tema que vamos a ver se llama éteres. Éteres es una familia de compuestos que derivan, justamente, se forman a partir de un proceso de deshidratación interna de alcoholes. Todos tienen una estructura general en el cual están unidos a través de un puente oxígeno, grupos que pueden ser dos grupos alquílicos, puede ser un grupo aromático y un grupo alquílico, o pueden ser dos grupos aromáticos. Eso en cuanto a la estructura. En cuanto a su nomenclatura, a estos compuestos se los nombran, primero nombrando los grupos alquílicos o aromáticos que están unidos al oxígeno, por su orden alfabético, y después terminamos con la palabra éter. Por ejemplo, en el caso que tienen acá, en el primer cuadrito, perdón, vamos a ver, en el primero que tienen acá, tenemos un oxígeno en el cual tiene unido dos grupos alquílicos, que son dos grupos etilos. Este tipo de éteres, donde los dos grupos alquílicos unidos son iguales, se los conocen como éteres simétricos. Y aquellos éteres en el que tenemos dos grupos que son diferentes, se los conocen como éteres asimétricos. Dentro de estos éteres simétricos, el primer ejemplo que le pongo acá, tenemos el oxígeno, donde tiene dos grupos de etilo unidos, por lo tanto, este compuesto se va a llamar dietiléter. En el compuesto siguiente, que ven a su derecha, tenemos unidos dos grupos isopropilos unidos al oxígeno. En este caso, el compuesto se va a llamar diisopropiléter. Ahora puede pasar que tenemos acá unidos dos grupos alquílicos diferentes. Por ejemplo, tenemos acá unido el grupo metilo y el terbutil. Acuérdense que para poder nombrar por UPAC, el ter, ese no interfiere justamente en el orden alfabético. Es por eso que se lo nombra primero al grupo. Entonces se llamará terbutil metil éter. En el compuesto que sigue, tenemos acá un grupo metilo, ¿sí? Un grupo isopropil y un grupo fenil acá unido. Entonces, por orden alfabético, acá este prefijo iso sí se tiene en cuenta a la hora de nombrarlo, o sea, la palabra I es posterior a la F, por lo tanto se va a nombrar primero el grupo fenil, entonces el compuesto se va a llamar fenil isopropil éter. En el cuadrito que tenemos a la derecha, ¿sí? Acá puede suceder otra cosa, donde por ahí los grupos alquílicos o los grupos aromáticos que están unidos no son tan sencillos, entonces se los nombra a estos compuestos, a estos éteres, como alcoxiderivados. Acuérdense que cuando yo tengo un alcohol, como por ejemplo el metanol, en el cual ese alcohol pierde su hidrógeno como protón, queda el grupo que se llamaba alcóxido. Entonces, si el alcohol sería, por ejemplo, el metanol, el alcóxido sería un metóxido o metoxi. Entonces, fíjense acá, en el cuadro siguiente, acá tenemos un éter, pero es difícil nombrarlo, o sea, de acuerdo a cómo lo veníamos nombrado en el cuadro anterior. Entonces acá lo vamos a nombrar como un alcoxiderivado. Entonces, fíjense que tengo una cadena principal que tiene 6 carbonos, ¿sí? Y en la posición 6 tengo justamente este alcóxido que está unido a esa cadena principal. Es por eso que este compuesto se va a llamar 3-metoxi, en la posición 3 está el grupo metóxido o metoxi, ¿sí? 3-metoxihexano. Fíjense en el compuesto siguiente, este compuesto, ¿sí? Tiene acá en realidad el grupo funcional más importante, que todavía no lo hemos visto, pero lo podemos nombrar. Acá el grupo funcional más importante es un ácido carboxílico, este grupo que está acá. No el éter que tenemos acá, este es el grupo funcional del éter. Entonces,
acá en realidad el compuesto principal es un ácido carboxílico. Es por eso que es un ácido carboxílico, en realidad es un ácido benzoico, que es todo esto que está acá junto con el grupo aromático, sería el compuesto principal. Y en posición para, con respecto al grupo carboxilo, tenemos un etóxido o etoxi. Entonces el compuesto se va a llamar, como es un compuesto ácido, va a ser un ácido paraetoxibenzoico. Ácido paraetoxibenzoico. O sea, acá también tenemos la función éter, pero el grupo funcional más importante tenemos otro acá, que es el grupo carboxilo, que es mucho más importante que el anterior. Por eso lo nombramos directamente como si fuera un ácido carboxílico. Y a este grupo directamente como un alcóxido, o sea, un etóxido. Propiedades físicas de los éteres. Los éteres tienen una característica que cuando están unidos estos grupos alquílicos o aromáticos al oxígeno, no se encuentran, o sea, en orientación en el espacio en la estructura lineal, sino que tienen un ángulo de 110 grados de separación entre el oxígeno y los grupos que están unidos justamente a este oxígeno. Por lo tanto, ¿sí?, debido a este ángulo de enlace que no es de 180 grados, los éteres presentan un pequeño momento dipolar. O sea, los momentos dipolares acá no se anulan, o sea que existe una cierta polaridad, que es muy chiquita, pero no va, afecta mínimamente a lo que sería al punto de ebullición. Por eso si se fijan, acá está escrito, dice, esta polaridad, debido al ángulo de enlace que tiene, es muy pequeña y no afecta en forma significativa al punto de ebullición. Por ello, los puntos de ebullición de los éteres son similares a los de los alcanos de peso molecular comparables. Y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un alcano de 7 carbonos de estructura lineal que tiene un punto de ebullición de 98 grados centígrados. Fíjense, el hexanol. El hexanol tiene un punto de ebullición, que es un alcohol, de 157 grados centígrados. Fíjense qué diferencia hay entre lo que sería un alcano, un éter, como el metil N-pentiléter, o sea, ¿qué es lo que tenemos en el metil N-pentiléter? Tenemos un grupo de un carbono, que es el metil, unido al oxígeno, y un grupo de 5 carbonos, un grupo alquílico pentil, unido también al oxígeno. Todos estos 3 compuestos tienen peso molecular comparable, ¿sí? El N-heptano tiene 7 carbonos, ¿sí? El hexanol tiene 6 carbonos más el oxígeno del grupo alcohólico, que le da también un peso molecular comparable al del heptano, y el metil N-pentiléter tiene 6 carbonos, 1 del metil, 5 del pentil, más el oxígeno, ¿sí?, que también suma el peso molecular, donde comparando los 3 tienen exactamente muy parecidos sus pesos moleculares. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Fíjense los puntos de ebullición. Tanto el alcano como el éter tienen puntos de ebulliciones que son muy similares, ¿sí? Generalmente los éteres tienen puntos de ebullición muy cercanos. Puede estar igual o ser poquito por arriba o un poquito por abajo, pero nunca una gran diferencia con los alcanos de peso molecular comparable. La gran diferencia justamente la dan, porque ya lo sabíamos, que es el hexanol, o cualquier alcohol, puede llegar a formar puentes hidrógenos intermoleculares, que eso es lo que eleva el punto de ebullición. El éter no forma puente hidrógenos, ¿sí?, porque tiene hidrógenos, la molécula tiene hidrógenos unidos solamente a carbonos. No hay hidrógenos unidos al oxígeno, por lo tanto no podrán formar puente hidrógeno entre moléculas del éter, o sea, intermoleculares. Y por supuesto, un alcano es una molécula no polar, directamente no forma puente de hidrógeno, no hay oxígeno, no hay nada, entonces sus puntos de ebullición son bajos, ¿sí?, comparados, por ejemplo, con los alcoholes. En cuanto a su solubilidad, los éteres sí pueden formar puentes hidrógenos. Cuando nosotros hablamos de solubilidad en compuestos polares como el agua, ¿sí? Entonces, estos éteres pueden llegar a formar puentes hidrógenos, ¿sí?, acá lo tienen al esquema, con las moléculas de agua, ¿sí?, puentes hidrógenos intermoleculares con las moléculas de agua. Por lo tanto, los éteres tienen una cierta solubilidad en agua. Igual que todos los compuestos orgánicos, son todos solubles en solventes no polares. Pero a partir de los alcoholes hemos visto que
aquellos compuestos que pueden llegar a formar puente hidrógeno con las moléculas de agua, tienen una solubilidad. Esa solubilidad es una solubilidad limitada, ¿sí? No todos los compuestos, no todos los alcoholes son solubles, no todos los éteres son solubles. Acuérdense que en los alcoholes la solubilidad estaba limitada entre los 4 y 5 carbonos. Bueno, acá sucede lo mismo, ¿sí? El dietiléter, hasta un compuesto de que tiene 4 carbonos más el oxígeno, o sea, sería una estructura de 5 elementos, ¿sí? Ese sería un límite de solubilidad. El dietiléter, justamente, es el éter, o éter etílico, que se llama también, es el éter más importante de todos los éteres, es el que se usa muchísimo en la industria como solvente. Justamente una de las propiedades de los éteres es actuar como solvente, y se lo usa mucho en el laboratorio por ser el éter que se utiliza muchísimo en la reacción de Grignard. ¿Se acuerdan cuando hablamos de reacción de Grignard? Para poder formar el reactivo de Grignard se necesitaba un éter anhidro que no contenga agua. Bueno, el dietiléter justamente ese es el éter que se utiliza para poder hacer la reacción de Grignard. ¿Cómo obtenemos nosotros los éteres? ¿Cómo obtenemos nosotros los éteres? Desde el punto de vista industrial, lo que se hace es un proceso de deshidratación, ¿sí?, de un alcohol, ¿sí?, de manera controlada. ¿Por qué de manera controlada? Acuérdense que si yo un alcohol lo deshidrato, o sea, lo pongo a calentar, generalmente si la reacción no está controlada, o sea, cuando tengo una reacción, por ejemplo, por arriba de los 180 grados centígrados, en vez de formarse un éter, se va a formar un alqueno. Acuérdense que si yo un alcohol yo lo deshidrato en un medio ácido, se va a formar un alqueno. Entonces, esa reacción va a ocurrir cuando la temperatura en la cual yo voy a producir ese calentamiento supere los 180 grados centígrados. En el caso de la forma de obtener éteres desde el punto de vista industrial, lo que vamos a hacer es calentar justamente un alcohol. Como he dicho recién, que el alcohol más importante era el éter más importante era el dietiléter o éter etílico. Entonces lo que vamos a hacer es calentar etanol, ¿sí?, en medio de ácido sulfúrico, y ese calentamiento no debe superar los 140 grados centígrados. O sea que vamos a calentar el etanol en presencia de ácido, calor 140 grados centígrados, y el alcohol siempre va a estar en exceso. O sea, yo tengo que, a medida que vaya ocurriendo la reacción, yo voy agregando cada vez más alcohol, más alcohol. Y eso lo que permite es formar éter y no que se formen alquenos, ¿sí? Entonces, si yo parto de un etanol, lo que yo voy a obtener justamente es el éter etílico, el éter simétrico, que es el dietiléter. Si yo, en el caso de que partiera de una mezcla de alcoholes, por ejemplo, que yo partiera de metanol más etanol, lo que voy a obtener son 3 éteres diferentes. O sea, voy a obtener el dimetiléter, voy a obtener el dietiléter, y voy a obtener un éter asimétrico entre metil, etil, éter, ¿sí? Bueno, el mecanismo por el cual se forman estos éteres es un mecanismo de deshidratación. Si ustedes lo ven, son 2 moléculas de alcoholes, cada uno con su grupo oxidrilo. Uno de los alcoholes, o sea, el medio ácido, ayuda también a que se liberen protones, va a protonar a un alcohol, va a formarse ahí una molécula de agua, en la cual se va a desprender esa molécula de agua, y eso es lo que nosotros llamamos deshidratación, y va a quedar libre, ¿sí?, la estructura para poder formarse el éter. Es por eso que este mecanismo es un proceso de deshidratación interna, intramolecular, ¿sí? Por pérdida de agua se forma el éter por acción justamente del calor y el ácido sulfúrico que ayuda en la catálisis de esta reacción. ¿Cómo obtenemos nosotros éteres en el laboratorio? Bueno, nosotros hay 2 formas, solamente vamos a poner una, ¿sí?, que se llama síntesis de Williamson. La síntesis de Williamson tiene la particularidad de obtenerse éteres justamente en el laboratorio, en el cual yo puedo obtener 2 tipos de éteres. Puedo tener éteres simétricos y éteres asimétricos.
Y una particularidad también acá es que se pueden obtener también éteres aromáticos, ¿sí? Esa es una particularidad que nos permite la síntesis de Williamson. Bueno, ¿qué implica la síntesis de Williamson? Implica la reacción de un halogenuro de alquilo cualquiera, ¿sí? Un halogenuro de alquilo cualquiera. Acuérdense que un halogenuro de alquilo nosotros lo podemos obtener a partir de un alcohol. O sea que siempre estamos hablando de que la base de síntesis de todas estas reacciones siempre son alcoholes. Entonces, voy a obtener un halogenuro de alquilo, que lo obtuve previamente de un alcohol, ¿sí? Este paso se obtuvo de un alcohol. Entonces, tengo el halogenuro de alquilo, en el cual yo lo voy a hacer reaccionar con un alcóxido de sodio, ¿sí? O con un fenóxido de sodio, ¿sí? Entonces, para darme, justamente, en esta reacción, un éter alquílico, por un lado, o un éter, fíjense, aril alquil éter, o sea, tiene una parte de acá que es una parte aromática, ¿no? Entonces, tenemos las dos posibilidades, o sea, podemos obtener éteres simétricos o asimétricos, dependemos de lo que lo vamos a hacer reaccionar. Fíjense, a ver, bueno, todo lo mismo que está escrito acá abajo, fíjense, es el halogenuro de alquilo, cualquiera, o sea, este grupo R está indicando que es un grupo alquílico alifático, en el cual lo hacemos reaccionar con un alcóxido de sodio, ¿sí? Acá tenemos un R', que es un grupo alquílico también alifático, y vamos a obtener el dialquil éter, más cloruro de sodio, bromuro de sodio, lo que sea con el cual ustedes hayan trabajado para obtener este halogenuro de alquilo. Este grupo alquílico, el R y el R', los dos pueden ser distintos, o sea que vamos a obtener un éter asimétrico, o pueden ser los dos iguales, o sea, y obtenemos un éter simétrico. Y el otro pasito, en la otra reacción, también partimos justamente de un halogenuro de alquilo, y acá le vamos a agregar el fenóxido de sodio. Entonces acá vamos a obtener sí o sí un éter asimétrico. Y lo más importante es que acá ponemos un anillo aromático. Ejemplo que tenemos acá de cómo son estas reacciones. Por ejemplo, tenemos acá un fenol, ¿sí? Que a partir de este fenol, ya lo vamos a ver si tengo la diapositiva siguiente. A ver, espérenme un segundito, vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Les quiero mostrar algo. Acá. En esta diapositiva, esta en realidad tendría querido antes que las anteriores, fíjense cómo se obtienen los alcóxidos de sodio para que vayan a reaccionar justamente con el halogenuro de alquilo para obtener los éteres, ¿no? Fíjense, un alcohol alifático, cualquiera, lo hacemos reaccionar con sodio. Esta es una de las propiedades que nosotros hemos visto ya en alcoholes, que habíamos visto que los alcoholes tenían la característica de poder reaccionar con metales activos. Uno de los metales activos que hemos puesto en ese ejemplo anteriormente en la clase pasada era el sodio. ¿Por qué podía reaccionar el alcohol con el sodio? ¿Por qué? Porque los alcoholes tienen características ácidas, o sea, pueden llegar a desprender este protón. Si bien la acidez de un alcohol no es tan marcada, si ustedes se acuerdan en la clase anterior, hemos dicho que los alcoholes tienen una acidez similar a la del agua, o sea que son muy débiles como ácido, pero son ácidos, tienen características ácidas. Bueno, este alcohol alifático lo hacemos reaccionar con un metal muy poderoso como es el sodio, y de esa manera vamos a obtener el alcóxido de sodio. Lo que vamos a ver en esa reacción es un burbujeo de hidrógeno, que esta reacción también me servía para identificar alcoholes, y vamos a obtener de esa manera el alcóxido de sodio. Otra forma, perdón, no es otra forma, sino la otra posibilidad es lo que vemos acá. Fíjense, para obtener el fenóxido de sodio, en realidad, ¿qué es lo que hacemos reaccionar? Un fenol, que es un alcohol aromático, que no los vamos a llamar alcohol, en realidad estos alcoholes aromáticos se llaman fenoles. O sea, no son alcoholes, tienen características propias. Una de las características que los diferencia justamente a estos fenoles de los alcoholes es el poder ácido que tienen, el carácter ácido que tienen. Los fenoles son mucho más ácidos, ¿sí? Son ácidos fuertes comparados con los alcoholes alifáticos. Por eso, para obtener el feróxido de sodio,
¿sí? No es necesario hacerlo reaccionar con un sodio como metal, sino lo hacemos directamente reaccionar con hidróxido de sodio, o sea, con un sodio diluido. O sea, como este es muy fácil de poder liberar este protón, entonces el sodio lo capta muy fácilmente, ya sea como hidróxido de sodio. En cambio, en el alcohol alifático, arrancar este hidrógeno al alcohol no es tan fácil, porque no tiene mucho carácter ácido el alcohol, tiene la acidez del agua, o sea, es muy débil como ácido. Por ende, necesita un metal muy fuerte, muy activo, que le pueda llegar a arrancar ese protón. Entonces, sacar el hidrógeno o el protón de un fenol, lo hacemos directamente haciéndolo reaccionar con hidróxido de sodio. De esa manera yo obtengo el fenóxido de sodio. Entonces, volvamos a la diapositiva anterior. En esta diapositiva volvemos al ejemplo, fíjense cómo es el ejemplo. Hago reaccionar fenol, ¿sí? Que no reacciona directamente al fenol, sino que el fenol lo va a hacer reaccionando con el hidróxido de sodio en estado acuoso, o sea, una solución de hidróxido de sodio. Esta reacción con el fenol me produce el fenóxido de sodio. Y el fenóxido de sodio ese lo hago reaccionar con un bromuro de etilo. Por lo tanto, en la reacción me va a dar como producto final un etil-fenil-éter. Lo más importante de esta reacción es esto, donde el fenol va a reaccionar con hidróxido de sodio. ¿Eso qué me denota? El poder ácido que tiene el fenol, que no hace falta que reaccione con sodio metálico, sino directamente con una solución diluida de sodio, como es el hidróxido de sodio acuoso. En el caso, fíjense en el caso siguiente, acá tengo un bromuro de metilo, pero en este caso yo lo hice reaccionar con un terbutóxido de sodio. Bueno, ese terbutóxido de sodio tuvo que haber venido de la reacción del terbutanol con sodio metálico. Y esa reacción me permite formar el terbutóxido de sodio. Entonces, enfrentando ahora el terbutóxido de sodio con el bromuro de metilo, me da como producto final un éter, en este caso asimétrico, que es el metil-terbutiléter. Bueno, esto es todo lo que es éteres, que es un tema cortito, no pido más allá de lo que he dado sobre el tema éteres, así que no hay mucho más para dar. Hay ejercicios, cuando llamo el espacio práctico, que son muy simples, ¿sí? Sobre todo de cómo obtener en la industria y cómo obtener en el laboratorio a partir de la síntesis de Williamson distintos éteres. Me esperan 2 segunditos, lo voy a conectar a la computadora que se me está por apagar. Ya sigo con ustedes. Ahí estamos. Sigamos. El tema que sigue se llama aldehídos y cetonas. Ya le ponemos, compartimos la pantalla. Bueno, los aldehídos y las cetonas son compuestos, ¿sí? Que se llaman en general, se llaman compuestos carbonílicos, porque tienen como grupo funcional, ¿sí? Un carbono doble enlace oxígeno. Justamente la presencia de ese grupo carbonílico es el que le va a conferir justamente todas las propiedades químicas que tienen los aldehídos y las cetonas. Su estructura, fíjense, todos comparten, tanto los aldehídos y las cetonas, comparten el grupo carbonílico, y los aldehídos tienen la característica, fíjense, que pueden tener, el aldehído más simple puede tener unido al grupo carbonilo 2 hidrógenos, y los aldehídos superiores tienen unido un hidrógeno, ¿sí? Y un grupo alquílico. O un grupo aromático puede estar acá también. Entonces, la diferencia con las cetonas es que la acetona tiene unido 2 grupos alquílicos o aromáticos acá,
¿sí? O sea, tienen unidos carbonos, ¿sí? En ambos enlaces, al grupo carbonílico. Eso es la diferencia estructural que existe tanto en aldehídos como en cetonas. Pero ambos comparten justamente la presencia de ese grupo carbonílico, que es el que va a conferir todas las propiedades a esta familia de compuestos. ¿Cómo nombramos nosotros a los aldehídos? Bueno, el nombre tiene dos características, tiene dos particularidades. Lo podemos nombrar a partir de la nomenclatura común o a partir de la nomenclatura por IUPAC. Cuando nos referimos a nomenclatura común, nos referimos a que el nombre proviene del ácido carboxílico que le da origen. Entonces nosotros no hemos visto nombre de ácidos carboxílicos, pero les voy comentando, por ejemplo, el aldehído más simple, que tiene en este cuadro de arriba, en la parte superior izquierda, es el aldehído que tiene el compuesto carbonílico con los dos hidrógenos. Bueno, el ácido carboxílico de un carbono, ¿sí?, al cual el nombre de ese ácido le da origen al nombre de este aldehído, el ácido se llama ácido fórmico. Entonces, el nombre del aldehído va a ser, quitamos la palabra ácido, y del nombre, o sea, de la raíz del nombre del ácido carboxílico, del fórmico, sacamos la terminación ico y la cambiamos por la terminación aldehído. Entonces, si el ácido se llama ácido fórmico, el aldehído se va a llamar formaldehído. En el caso de la nomenclatura por IUPAC, lo que se hace es cambiarle, o sea, para nombrarlo al aldehído, lo que se hace es, al nombre del alcano del cual proviene, o sea, que en este caso es de un carbono, sería el alcano, sería el metano, lo que se hace es sacarle la terminación O del alcano y cambiarla por la terminación al. Entonces, el alcano que le da origen se llama metano, el aldehído se va a llamar metanal. Fíjense en el aldehído siguiente, el aldehído de dos carbonos, el ácido que le da origen, el ácido carboxílico que le da origen al nombre de este aldehído, se llama ácido acético. Entonces, si le sacamos la palabra ácido, y a la terminación ico del ácido se la cambiamos por la terminación aldehído, el nombre del aldehído se llamará acetaldehído. En el caso de IUPAC, fíjense, el nombre del alcano que le da origen es el etano. Entonces sacamos la terminación O y la cambiamos por la terminación al. Por lo tanto, este aldehído por IUPAC se va a llamar etanal. Vamos al tercer caso. Fíjense, se llama propanal. Viene del propano, terminación O por A, es propanal. Si lo quiero por nombre común, ¿sí?, el ácido carboxílico, el nombre común del ácido carboxílico que le da origen a este nombre se llama ácido propiónico. Entonces sacamos la palabra ácido, sacamos la terminación ídico y la cambiamos por aldehído. Entonces el aldehído en este caso se va a llamar propionaldehído. Y así con la serie, ¿sí?, por ejemplo llegamos hasta acá, hasta el de 4 carbonos, que se llama butanal, deriva del butano, y el butiraldehído proviene del ácido que tiene el nombre de ese ácido carboxílico, el nombre común se llama ácido butírico. Entonces, por eso este compuesto se llama butiraldehído. Acá tienen algunos nombres particulares de algunos compuestos. Por ejemplo, el aldehído aromático se llama benzaldehído, ¿sí? Acá tenemos otro, el paranitrobenzaldehído, ¿sí? Bueno, ustedes cualquier cosita lo van viendo ahí a los nombres que tienen estos compuestos. Puede pasar, ¿sí?, que tenga, por ejemplo, acá un compuesto un poco más grande. Fíjese que los grupos funcionales de estos compuestos carbonílicos, de estos aldehídos, siempre son en los extremos, siempre va a ser en la posición, en los extremos del carbono terminal, en los aldehídos se encuentra justamente el grupo funcional carbonílico de los aldehídos. Si lo vamos a nombrar por nomenclatura por IUPAC, justamente lo que vamos a hacer es elegir la cadena carbonada más larga, en este caso sería una cadena de 5 carbonos. El grupo funcional va a ser la posición 1, por lo tanto en el carbono 2 vamos a encontrar en este caso metil. Entonces el compuesto se va a llamar 2-metilpentanal. Eso
nombre es Paul Yupac. Si yo hubiera usado el nombre Paul por nomenclatura común, el ácido que le da origen a este compuesto, que sería el principal, sería de 5 carbonos, se llama ácido valérico. Entonces, lo que se hace es, obviamente, el compuesto se llamará valeraldehído, y acá, en vez de enumerar, ¿sí?, la posición del sustituyente, que sería el grupo metilo, ¿sí?, es posición alfa. ¿Se acuerdan? En alcoholes nosotros también hemos visto esto. El carbono, a diferencia que acá de las posiciones, en el caso de los alcoholes, el carbono que tenía el grupo oxidrilo se lo llamaba carbono alfa. Acá el carbono alfa, a diferencia de los alcoholes, es el carbono adyacente al carbono que contiene el grupo carbonilo. Ese es el carbono alfa. Y después se irá beta, delta y así. Entonces, en este caso el compuesto se va a llamar alfa-metil valeraldehído. Eso es por nomenclatura común. Bueno, y ustedes si quieren, fíjense después los nombres de los otros compuestos que tienen escritos en este ejemplo. En el caso de las cetonas, fíjense en el cuadrito de abajo, la cetona más simple es una cetona de 3 carbonos que tiene el nombre común que se llama acetona. La acetona es la principal cetona, ¿sí? Esta acetona. Esto tiene mucho uso como solvente, la acetona. Se lo conoce la acetona, el uso muy común que se tiene de la acetona es el quita esmalte. El olor ese que ustedes sienten a quita esmalte es el olor de la acetona. Esta acetona, por Yupac, tiene un nombre, como es un compuesto de 3 carbonos, lo que se hace para poder nombrarlo es cambiar la terminación O del alcano del cual proviene por la terminación ONA. Entonces, si el alcano es de 3 carbonos, el propano, la acetona se llamará propanona. Fíjense, en el caso que sigue, tengo un compuesto de 4 carbonos, donde el grupo carbonilo está, fíjense, en una posición, ¿sí?, posición 2 sería. Ya sé que en este carbono siempre va a ser en la misma posición, por eso el compuesto directamente no se denota acá la posición del grupo carbonilo, porque no hay otra posición posible, ambas son equivalentes, entonces por eso el compuesto directamente se lo llama como butanona. Otra forma de nombrarlo, fíjense, es muy parecida cuando nombrábamos nosotros los ésteres, es nombrar los grupos alquílicos que están unidos al compuesto, al grupo carbonílico. Fíjense cómo se lo nombra: etil, metil, cetona. ¿Sí? Esa es otra forma de nombrarlo también. Que no es por Yupac, pero es valedera también para poder nombrarlo. Fíjense acá cómo sería. Acá sería metil, N-propil, cetona. O lo que es lo mismo, 2-pentanona. ¿Sí? Un compuesto de 5 carbonos. En este caso yo ya tengo que denotar la posición, fíjense, de este carbonilo, que puede estar en la posición 2 o la posición 3. O sea, ahí hay una diferencia, ya un isómero diferente. Bueno, como les decíamos al principio, justamente la presencia de este grupo carbonílico, o carbonilo, en estos compuestos carbonílicos, aldehídos y cetona, justamente la presencia de este grupo es el que confiere todas las propiedades físicas y químicas que tienen los aldehídos y cetonas. Este grupo carbonilo es un grupo en el cual tenemos unido un par de electrones pi entre el carbono y el oxígeno. El oxígeno es un elemento más electronegativo que el carbono, por lo tanto, ese par de electrones están más cerca justamente del oxígeno. Y eso hace que el enlace carbono-oxígeno sea un enlace polar. O sea que la presencia de ese grupo carbonilo le confiere polaridad justamente a las moléculas de aldehídos y cetonas. Es por ello que tienen un punto de ebullición más elevados que los compuestos polares, que los compuestos no polares de peso molecular comparable. O sea, tiene puntos de ebullición mucho más altos que los alcanos, que los alquenos, que los alquinos, con todo lo que ya hemos visto. Pero tienen puntos de ebulliciones menores, ¿sí?, que los alcoholes. ¿Sí? Entonces,
¿Por qué sucede eso? Porque justamente, fíjense, que en el grupo carbonilo no tengo unidos hidrógenos al oxígeno. Los hidrógenos están unidos ya sea al carbono, pero no al oxígeno. O sea que estos compuestos, tanto el aldehído y la cetona, tampoco pueden formar puente hidrógenos, ¿sí?, intermoleculares o entre las propias moléculas del aldehído o las moléculas de las cetonas. La diferencia con los éteres es que acá la polaridad es mucho más marcada, ¿sí?, que en los éteres. Es por ello que ellos tienen punto de ebullición mucho más elevado, ¿sí?, que los éteres. Acuérdense que los éteres tienen punto de ebullición semejante a lo de los alcanos, alquenos, o sea, de los compuestos no polares que ya conocemos. Pero obviamente estos aldehídos cetonas tendrán puntos de ebulliciones menores justamente que la de los alcoholes o de los ácidos carboxílicos, como vamos a ver más adelante. Fíjense, ahí les pongo un ejemplo. El butanal, que es un aldehído de 4 carbonos, tiene 76 grados centígrados. Una etilmetilcetona, ¿sí?, que es un compuesto que también tiene 4 carbonos, ¿sí?, tiene un punto de ebullición de 80 grados centígrados, o sea, muy similar, ¿sí?, al del butanal, o sea, al del aldehído y la cetona. Pero fíjense, un compuesto como un alcano de 5 carbonos que tienen ahí, como es el N-pentano, tiene 36 grados centígrados de punto de ebullición. O sea, mucho menor que estos compuestos, ¿sí? Y fíjense el éter, que es lo que venían diciendo recién. El éter etílico sobre todo, ¿sí? Acuérdense que el éter etílico tiene 4 carbonos más el oxígeno. Por eso que lo comparamos con el N-pentano, que tiene 5 carbonos. O sea, tenemos que comparar con pesos moleculares similares. Y fíjense que tiene un punto de ebullición inclusive un poquito más bajo, de 35 grados. O sea que los éteres tienen puntos de ebullición semejantes a los no polares. En cambio, ya los aldehídos y la cetona se eleva, ¿sí?, el punto de ebullición, está un poco por arriba. Y si el mismo compuesto de 4 carbonos lo vemos en el caso de un alcohol como el N-butanol, fíjense cómo ya trepa muchísimo ya el punto de ebullición, que se va a 118 grados centígrados. En el caso del butanol, ponemos un compuesto de 4 carbonos porque tenemos que también sumar el oxígeno del grupo oxidrilo, ese también suma en el peso molecular. Por eso al N-butanol lo comparamos con todos compuestos que tienen 5 elementos. ¿Sí? Fíjense ahí cómo el punto de ebullición es mucho más marcado, porque justamente es el único que tiene la posibilidad de formar puentes de hidrógenos intermoleculares. En cuanto a la solubilidad, estos aldehídos cetonas son solubles en agua, justamente porque pueden formar puentes de hidrógenos entre el oxígeno del grupo carbonilo, ¿sí?, con las moléculas de agua. Esa solubilidad tampoco es una solubilidad infinita, tiene un límite que es de 5 carbonos. Entonces, dentro de los compuestos que veníamos viendo nosotros, que son estos compuestos que tienen cierta polaridad, que tienen la presencia de estos oxígenos, como hemos visto en los alcoholes, en los éteres, en los aldehídos, en las cetonas, todos son solubles en agua. Y todos son solubles en compuestos no polares. Pero la solubilidad de todos en los solventes polares, como el agua, tiene un límite, que es generalmente alrededor de los 4 y 5 carbonos. O sea que no todos son solubles, ¿sí?, al infinito, ¿no? El límite está en los 5 carbonos, 4 o 5 carbonos. ¿Cómo obtenemos nosotros aldehídos? Bueno, hay muchas formas de obtener aldehídos. Específicamente, le pongo 2, que son las que más me interesan ahí, a mí, justamente. Una ya la hemos visto en alcoholes, justamente la oxidación de alcoholes primarios. ¿Sí? Acuérdense que yo un alcohol primario lo podía oxidar. Yo a cualquier alcohol lo puedo oxidar. Un primario, un secundario y un terciario. ¿Cuál es la diferencia? Que yo un alcohol primario, cuando lo oxido, acuérdense que para obtener un aldehído yo no lo podía usar cualquier oxidante. Tenía que usar unos oxidantes suaves, que eran aquellos en los cuales tenían compuestos de cromo más 6. Puede ser dicromato, puede ser cromato, y cualquier compuesto de cromo más 6. Entonces, un alcohol primario, en presencia de este oxidante, el cromo más 6, me va a dar como resultado, me voy a obtener un aldehído. Acuérdense que si yo lo sigo oxidando, voy a obtener un ácido carboxílico. O sea, un ácido carboxílico, un compuesto mucho más oxidado que un aldehído, y por supuesto mucho más oxidado que un alcohol.
¿Se acuerdan? Si yo un alcohol primario yo lo oxidaba con permanganato, o sea, con manganeso más 7, en vez de obtener un aldehído, pasaba directamente desde el alcohol hacia el ácido carboxílico. Entonces, eso, ¿sí? Ya lo habíamos visto nosotros en lo que eran las propiedades químicas que tenían los alcoholes. Acá lo vemos como forma de obtener justamente estos aldehídos. O sea que estamos dando vuelta en cuanto a los conceptos, más o menos en los mismos temas. Ejemplo, tienen ahí abajo un alcohol N-butílico, o lo que llamamos también 1-butanol, cuando yo lo hago oxidar, justamente en presencia de cromo más 6, acá le ponen clorocromato de piridinio, no me importa ese nombre, a mí me interesa que sepa que es una sal de cromo más 6, puede ser dicromato, cromato, cualquiera de ellas. Bueno, el principal producto de esta oxidación suave, obviamente va a ser el único, que es el butanal, ¿sí? Un aldehído. Y la otra reacción, hay otras más, solamente yo he sacado del libro solamente un par nada más, que son las que me interesan. Entonces, ¿cómo obtenemos aldehído? Entonces, en general podemos decir, lo podemos obtener como por oxidación de alcoholes primarios, o lo podemos obtener como reducción de cloruros de ácidos. ¿Qué son los cloruros de ácidos? Los cloruros de ácidos son derivados de los ácidos carboxílicos. O sea que indirectamente lo que estamos hablando acá es de reducción de un ácido carboxílico. Pero en realidad no se reduce directamente un ácido carboxílico, sino lo que se hace es reducirlo a su derivado. ¿Cuál es el derivado? Se llama cloruro de ácido. Ya vamos a ver después cuando lleguemos a ácidos carboxílicos, y sobre todo cuando lleguemos a derivados de los ácidos carboxílicos, que es un capítulo aparte, vamos a ver la obtención justamente de estos cloruros de ácidos. Entonces, podemos tener un cloruro de ácido alifático o un cloruro de ácido aromático. A cualquiera de ellos, y los pongo con un agente reductor, el agente reductor lo vamos a nombrar como hidruro de litio y aluminio, ¿sí? Ese es el compuesto reductor, se llama hidruro de litio y aluminio. Bueno, ese complejo reductor lo que hace es reducir al cloruro de ácido, acuérdense que el cloruro de ácido se obtiene del ácido carboxílico, o sea que indirectamente estoy reduciendo el ácido carboxílico, lo reduce directamente justamente a aldehído, ¿sí? Entonces puedo obtener un aldehído alifático o directamente el benzaldehído o aldehído aromático. Fíjense, acá ponemos un ejemplo, tiene un cloruro de ácido que se llama cloruro de paranitrobenzoilo, bueno, el nombre es medio raro, entonces ya vamos a llegar a nombrar estos compuestos cuando sigamos más adelante. Bueno, este es un cloruro de ácido aromático, el ejemplo que tienen ahí. Entonces, lo único que me interesa a mí en este caso es que a partir de la presencia, no necesitan poner todo eso que está ahí. Este es un terbutóxido de hidruro de litio y aluminio. Lo más que me interesa a mí que es un hidruro de litio y aluminio. Bueno, ese hidruro de litio y aluminio sobre el cloruro de este ácido aromático, ¿sí? Lo que va a obtenerse es el paranitrobenzaldehído, o sea, el aldehído aromático, que es el que me interesa. Fíjense, cambia el grupo funcional del cloruro de ácido al grupo funcional aldehídico. Entonces, ¿cómo obtenemos aldehído? De dos formas. O oxidamos un alcohol o reducimos el ácido. El ácido no se lo reduce directamente, primero lo paso a cloruro y recién lo reduzco. O sea que el aldehído es un estadio de oxidación intermedia entre lo que serían los alcoholes y los ácidos carboxílicos. Entonces, puedo ir para un lado o puedo ir para el otro. O sea, puedo oxidar un alcohol y me voy hasta ácido, puedo reducir un ácido y puedo ir directamente al aldehído, y si quiero seguir reduciendo, puedo pasar inclusive hasta alcoholes. ¿Cómo obtenemos cetonas? Bueno, las cetonas se obtienen por oxidación de alcoholes secundarios. ¿Se acuerdan? Eso lo hemos visto también en las propiedades químicas que tenían los alcoholes. Un alcohol secundario podría ser oxidado. Y lo oxidamos directamente con compuestos de cromo más 6. Entonces, este compuesto de cromo más 6, que acá le ponen, fíjense que puede ser un cromato o puede ser un dicromato, un alcohol secundario, cuando se oxida en presencia de sales de cromo más 6, directamente pasa a cetona. O sea que también es por oxidación. Todo esto ya lo hemos visto. También, fíjense, agrego un hito más. Esta reacción se llama acilación de Friedel-Crafts. Esto ya lo hemos visto en aromático, este nombre, el Friedel-Crafts,
¿sí? El Friedel-Crafts lo que hace es agregar justamente, lo que permite obtener en este caso es obtener cetonas que tienen incorporado, fíjense, un anillo aromático. Entonces, ¿qué es la acilación de Friedel-Crafts? Fíjense, es hacer reaccionar un cloruro de ácido, o sea, lo mismo que hemos visto en el caso anterior, con el benceno, ¿sí? Y reaccionando en presencia de tricloruro de aluminio, que es el catalizador de esta reacción, permite la formación de una acetona, fíjense, alifática y aromática, ¿sí? Aril alquilcetona, ¿sí? Directamente, eso es lo que me permite. Fíjense, bueno, acá tienen un compuesto raro, que es un cloruro de ácido raro, lo han puesto algo raro, se llama cloruro de caproíno, no me interesa tanto el nombre, es un cloruro de ácido. Lo hacen reaccionar directamente con el benceno, en presencia del tricloruro de aluminio, y voy a obtener justamente el fenil por un lado, el fenil por un lado, y después tienen todo esto que sería la parte del del ácido, este cloruro de caprohilo, y el grupo cetona acá. ¿Sí? En este caso, fíjense, en realidad este cloruro de caprohilo sería un cloruro de un ácido que tiene 5 carbonos, o sea, de un ácido que se llama pentanoico. Por eso, fíjense el nombre, va a ser fenil, pentil, N-pentil, cetona. ¿Sí? Bueno, esta acilación de Friedel-Crafts se las puse porque es una forma de obtener cetonas, ¿sí? No por oxidación, sino por una reacción en particular que se llama acilación, ¿sí? Y en la cual me permite, a partir de un cloruro de ácido alifático, incorporar justamente una acetona, una parte aromática, una acetona. Bueno, ¿y cómo reaccionan justamente estos compuestos carbónicos, a sus propiedades químicas? Bueno, nosotros, como he dicho anteriormente, en el principio, justamente la presencia de este grupo carbonilo, ¿sí? Es lo que le confiere justamente tanto las propiedades físicas como las propiedades químicas. Fíjense que este compuesto carbonílico, ¿sí? Acá, estos R acá pueden ser o dos hidrógenos, estamos hablando del aldehído más simple, o puede ser un hidrógeno y un grupo alquílico, o pueden ser dos grupos alquílicos, o sea que pueden ser un aldehído, ¿sí? O una acetona. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? El oxígeno, ¿sí? El oxígeno tiene la capacidad de poder soportar muy bien los electrones pi. Estos electrones pi del doble enlace, ¿sí? Tienen la característica de ser atraídos por el oxígeno. O sea, se van a mover hacia el oxígeno. Y el oxígeno tiene muy buena capacidad de poder soportar esos electrones pi. Por lo tanto, cuando este par de electrones se muevan hacia el oxígeno, va a quedar una estructura en la cual tenemos un oxígeno que tiene una densidad de carga negativa y un carbono del carbonilo, ¿sí? Un carbono con una deficiencia de carga, o sea, con carga positiva sobre este carbono del carbonilo. Si yo tengo, ¿sí? Un carbono que es deficiente de electrones, este carbono es factible que sea atacado por bases, ¿sí? Con partículas que puedan aportar electrones, o sea, con partículas que tienen cargas negativas. Entonces, estas partículas que tienen cargas negativas se llaman nucleófilos. O sea, que un compuesto carbonílico, cuando el par de electrones pi se mueve hacia el oxígeno, este Z que ven acá, que es el nucleófilo, que tiene carga negativa, fíjense que tiene acá un par de electrones libres, o sea, actúa como base. Estos pares de electrones libres que confieren la carga negativa van a atacar al carbono deficiente de electrones que tiene carga positiva. Fíjense, es lo que ustedes ven acá en lo que se llama estado de transición, que es lo que tienen acá entre cochetes. Esto es, es un mecanismo de cómo es la reacción. Fíjense que acá el punteado del carbono sobre el enlace carbono-oxígeno, fíjense que hay un punteado, eso indica que ese par de electrones pi se está moviendo hacia el oxígeno, y ahí va a aparecer una densidad de carga positiva. El carbono va a tener una densidad de carga, una densidad de carga negativa sobre el oxígeno, y el carbono va a quedar con una deficiencia de carga, o sea, una densidad positiva sobre el carbono.
Y fíjense que ahora el Z, que va a tener carga negativa, o sea, el nucleófilo, se va a ir acercando, por eso es que tienen ese enlace punteadito. El enlace punteadito significa que no es un enlace consolidado, sino que es un estado de transición, se está formando ese enlace. Entonces el Z, que carga negativa, va a atacar el carbono deficiente de electrones. Entonces, ¿qué otra característica se ve acá? El carbono carbonílico, ¿sí?, cuando está como aldehído como cetona, tiene una hibridación sp2, o sea, tiene una estructura planar. Bueno, ¿en qué facilita que tenga una estructura planar el carbono carbonílico? Más allá de la polaridad que existe entre el carbono y el oxígeno, que permite la llegada del nucleófilo, ¿sí?, al poder formarse esta deficiencia de carga sobre el carbono carbonílico, y permita el acercamiento justamente de este nucleófilo. Al tener el compuesto una hibridación sp2, es un compuesto en el cual todos los elementos, todos los átomos se encuentran tienen estructura trigonal planar, o sea, están en un mismo plano. Entonces eso facilita mucho, ¿sí?, justamente el ataque del nucleófilo. El nucleófilo puede atacar por arriba o por debajo del plano de todos estos átomos que están formando justamente el aldehído o la cetona. Entonces, esa estructura justamente facilita también, o sea, la de los aldehídos y las cetonas, por esa hibridación, facilita mucho la llegada del nucleófilo. Más allá del tema de las cargas, ¿no? Entonces, fíjense acá en el estado de transición, hemos visto entonces, se empieza a acercar justamente el nucleófilo, y ya en el producto final, fíjense, se consolida el enlace del nucleófilo, o sea, se une justamente el nucleófilo al carbono del carbonilo, y queda una carga negativa sobre el oxígeno, ¿sí? O sea, ya los pares de electrones se movieron directamente hacia el oxígeno. Por último, agrego agua, o sea, un ácido diluido en realidad. Lo que hace ese ácido diluido, acá sería agua barra protón, ¿sí?, es protonar justamente el oxígeno, se formaría el grupo funcional de un alcohol. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? En realidad estamos viendo el mecanismo por el cual reaccionan los aldehídos y las cetonas. Entonces, fíjense que lo que yo hice es, al carbono del carbonilo va a ser atacado por el nucleófilo y se va a adicionar este nucleófilo al compuesto. Es por eso que el mecanismo se llama mecanismo de adición. Vamos a sumar, ¿sí?, una partícula a la molécula del aldehído de la cetona. Y lo que se adiciona justamente es un nucleófilo, una partícula que tiene carga negativa. Es por eso que la reacción, el mecanismo se llama adición nucleofílica. Este mecanismo que está acá es el que nosotros hemos visto cuando hemos visto alcoholes, que es el mecanismo de la síntesis de Grignard. Fíjense, lo que se forma como producto final acá, ¿sí?, es un alcohol más complejo, ¿sí? Entonces, y lo que sería el Z, en este caso, sería la parte del alquiluro del reactivo de Grignard. Eso sería el Z, por eso es que tiene carga negativa, ¿sí? Acá lo vemos, en la parte de aldehído y la cetona, lo vemos de cómo reaccionan los aldehídos y cetonas y bajo qué mecanismo. Cuando hemos visto alcoholes, a este mecanismo lo hemos visto también, pero como una forma de obtener alcoholes más complejos a partir de alcoholes más simples, ¿sí? Pero el mecanismo es exactamente el mismo, ¿no? O sea, es la misma reacción, es la misma reacción. Esto es un ejemplo, lo que estamos viendo acá, de lo que es la síntesis de Grignard. Bueno, a ver un detallecito antes, a ver, le hablo otra cosita, vuelvo atrás un segundito, perdón, antes de continuar, agregarle otros datitos acá de este mecanismo. Otra característica importante, ¿sí?, que tiene el mecanismo este de adición nucleofílica, es hablar de quiénes son más reactivos, o sea, quiénes reaccionan más fácilmente por el mecanismo de adición nucleofílica, si lo son los aldehídos o lo son las cetonas. Entonces, hay dos formas de verlos, una desde el punto de vista estructural y de otro desde el punto de vista electrónico. Desde el punto de vista estructural, nosotros hemos dicho que los aldehídos, estos eres de los aldehídos pueden ser o dos hidrógenos, o un hidrógeno y un grupo alquílico.
En cambio, en las cetonas, estos dos Eres, ¿sí?, pueden ser solamente dos grupos alquílicos unidos acá. Entonces, si se imaginan, tanto en los aldehídos o en las cetonas, que es una estructura planar, ¿sí?, todos están esos elementos que forman todos esos átomos, están en el mismo plano, y que puedan ser atacados por un nucleófilo, cuando el par de electrones pi se mueva hacia el oxígeno. Y acuérdense que hemos dicho que el nucleófilo puede entrar, como están todos en el mismo plano, pueden atacarlo por arriba o por debajo del plano. Entonces la pregunta es, ese nucleófilo, cuando tiene que atacar un aldehído o una cetona, ¿con quién es más fácil atacarlo? ¿A quién es más fácil atacar? Entonces, ¿qué es lo que encuentra entonces el nucleófilo? Si encuentra un aldehído tan sencillo con aquel que tiene dos hidrógenos, va a encontrar una nube electrónica muy chiquitita. Acuérdense que los hidrógenos tienen un solo electrón. Entonces, es una nubecita electrónica que tiene carga negativa, que va a repeler al nucleófilo que tiene carga negativa, pero como es tan chiquitita la nube de los dos hidrógenos, entonces esa oposición directamente prácticamente no existe. Puede ocurrir que ataque un aldehído, ¿sí?, que tiene un hidrógeno y un grupo alquílico. Ya ese grupo alquílico ya tiene una mayor cantidad de carga negativa. Por lo tanto, ¿sí?, el acercamiento de ese nucleófilo ya va a ser impedido un poco más, ¿sí?, va a repeler un poco más esa carga negativa del grupo alquílico al nucleófilo. Pero si en cambio yo tengo, por ejemplo, una cetona, en donde yo tengo ahora ya dos grupos alquílicos, la cantidad de cargas negativas que va a haber ahí en la presencia de esos dos grupos alquílicos, o sea, esos dos grupos R, ¿sí?, que van a estar, ¿sí?, van a repeler con mucho mayor facilidad justamente a la entrada de ese nucleófilo para que ataque al carbono del carbonilo. Ese impedimento se conoce como impedimento estérico, es un impedimento de volumen. Cuanto más grandes sean los grupos que están unidos justamente a ese carbono del carbonilo, ¿sí?, más difícil va a ocurrir, o más dificultad va a tener el nucleófilo de atacar por el mecanismo de adición nucleofílica. Entonces, la pregunta es entonces, y la respuesta es, ¿quiénes son más reactivos, los aldehídos o las cetonas? Y más reactivos son los aldehídos. Y las cetonas son menos reactivas. ¿Y por qué son menos reactivas? Porque al tener la presencia de dos grupos alquílicos unidos al carbono carbonílico, hay un mayor impedimento por volumen. Ese impedimento se llama impedimento estérico. Entonces, reactividad, más reactivo aldehído, menos reactivo cetonas por impedimento de volumen. Y desde el punto de vista electrónico también podemos ver la reactividad. Fíjense, cuando el par de electrones pi del carbonilo se mueve hacia el oxígeno, hemos dicho que aparece una deficiencia de carga sobre el carbono del carbonilo, o sea, tenemos una densidad de carga positiva sobre el carbono el carbonilo, y una densidad de carga negativa, o sea, un exceso de carga sobre el oxígeno. ¿Se acuerdan cuando hemos visto en compuestos aromáticos? Nosotros hemos visto que los grupos alquílicos, ¿sí?, los grupos alquílicos, alifáticos sobre todo, grupos alquílicos alifáticos, o sea, cadenas carbonadas, tienen la característica de aportar electrones. ¿Se acuerdan que dentro de los grupos que nosotros hemos visto en aromáticos como activantes y desactivantes, hemos visto nosotros que los activantes, los grupos alquílicos eran activantes débiles, aportaban electrones al anillo, pero en forma débil, pero aportaban electrones. Entonces miren ahora, si yo veo acá que yo tengo, por ejemplo, una cetona que tiene dos grupos, ¿sí?, alquílicos alifáticos unidos a este carbono, ¿sí?, estos dos grupos alquílicos lo que van a hacer es aportar electrones, o sea, van a mandar electrones hacia el carbono que está deficiente de electrones. Y si el nucleófilo, que es la partícula que va a atacar en el mecanismo de adición nucleofílica, busca justamente carga positiva, y estos dos grupos, que son dos grupos alquílicos alifáticos, van a aportar electrones a este carbono que está deficiente, o sea que tiene carga positiva, la carga positiva de este carbono se va a ver disminuida, ¿sí?, al ir neutralizando por el aporte de electrones de estas dos cadenas alifáticas, el carbono carbonílico va a ir
teniendo cada vez menos carga de eficiencia de carga, menos carga positiva. Por lo tanto, le va a ser mucho más dificultoso a este nucleófilo atacar justamente ese carbono deficiente de electrones. Miremoslo por el caso contrario, que sería un aldehído. Un aldehído hemos dicho que puede tener un hidrógeno y un grupo alquílico. Entonces, si tiene un solo grupo alquílico, ¿sí?, va a tener un solo grupo que aporte electrones, o sea, va a haber un menor aporte de electrones, ¿sí?, a este carbono deficiente de electrones. O sea, se va a neutralizar menos la carga positiva sobre este carbono carbonílico. Por lo tanto, el nucleófilo va a encontrar una mayor cantidad de carga positiva sobre este carbono, entonces le va a ser mucho más fácil atacar a este carbono, porque él busca justamente carga positiva. Y si hubiera, por ejemplo, dos hidrógenos, los hidrógenos directamente no aportan electrones. Entonces no van a neutralizar nunca esa carga positiva sobre el carbono carbonílico. Por lo tanto, el nucleófilo va a atacar sin ningún problema. Entonces, cuando uno habla de reactividad de los aldehídos y las cetonas, lo puede explicar de dos maneras. Una por volumen, son más reactivos los aldehídos que las cetonas. Las cetonas tienen un mayor impedimento por volumen, ¿sí?, por los grupos unidos, ¿sí? Y justamente también lo podemos explicar también desde el punto de vista, ¿sí?, electrónico. Los aldehídos, ¿sí?, y las cetonas alifáticas, cuando hablamos de alifáticas son aquellas que tienen grupos alquílicos unidos alifáticos, ¿sí? Todos estos grupos aportan electrones. Entonces, al tener las cetonas dos grupos alquílicos alifáticos unidos, ¿sí?, a este carbono carbonílico, ¿sí?, se va a neutralizar mucho la carga positiva sobre ese carbono deficiente de electrones. Por lo tanto, el ataque nucleofílico va a ser menor que en un aldehído, que puede llegar a tener solamente un grupo alquílico, el cual va a aportar menor cantidad de electrones que los dos de la cetona. Y obviamente no va a haber aporte en el caso del formaldehído o metanal, que tienen dos hidrógenos, nada más que el aldehído más simple. Puede pasar también que, por ejemplo, en vez de tener una cetona o un aldehído alifático, tenga un aldehído aromático, por ejemplo, como el benzaldehído. El benzaldehído, ¿qué es lo que tenemos? Un carbono del carbonílico unido a un hidrógeno y un grupo fenil. El grupo fenil tenía la característica de ser un grupo desactivante, o sea, un grupo que atrae electrones, o sea, saca electrones. Entonces el grupo fenil va a hacer todo lo contrario de los grupos alquílicos alifáticos, ¿sí? Va a sacar electrones de ese carbono carbonílico, por lo tanto lo va a tender a ser más positivo, por lo tanto va a facilitar la adición nucleofílica, o sea que un compuesto aldehídico aromático es mucho, mucho más reactivo que un alifático, ¿sí?, y obviamente que una cetona. ¿Qué reacciones ocurren en los aldehídos y las cetonas? Ya hemos visto, ¿sí?, hemos visto reacciones de oxidación. Bueno, acá vamos a poner como ejemplo, o sea, un ejemplo de reacción de oxidación. Esta reacción que dice oxidación de aldehídos se conoce como reacción de Tollens, así se llama. Bueno, después lo van a encontrar el nombre en el práctico. Acá figura, miren, acá figura como ensayo de Tollens. Esta reacción de oxidación a mí me es útil como una reacción de identificación de aldehídos, ¿sí?, y de cetonas. O sea, yo puedo tener dos frascos con un líquido incoloro, en el cual, ¿sí?, yo tengo que identificar si uno es un aldehído y el otro es una cetona. Entonces, esta reacción es una reacción que me sirve de identificación de aldehído, o sea, identifica al aldehído, no a la cetona, solamente al aldehído. Entonces, ¿en qué consiste la reacción? Fíjense, es la reacción de un aldehído alifático cualquiera, o sea, con una cadena alifática carbonada cualquiera, o un aldehído aromático, o sea, como el benzaldehído, en el cual yo lo voy a hacer reaccionar con este primer reactivo que tenés acá. Acá después de todas formas vamos a ver el ejemplo más completo acá abajo. Entonces, lo vamos a hacer reaccionar a estos aldehídos, cualquiera de estos dos, con un compuesto que se llama nitrato de plata amoniacal. Es un nitrato de plata en un medio de amoníaco. Bueno,
Estos son agentes oxidantes. Fíjense, acá hay 3 compuestos oxidantes que lo han puesto acá, porque la reacción en general, hablemos, si hablemos en general, los aldehídos pueden ser oxidados, ya sabemos nosotros, si yo lo utilizo el permanganato o manganeso más 7, van a pasar directamente a ácidos carboxílicos. Eso ya lo hemos visto en alcoholes también, ¿sí? Si sigo oxidando. O directamente el aldehído con un dicromato, con un cromo más 6, también pasa, ¿sí?, al ácido carboxílico, alifático o aromático. La utilidad del ensayo de Tollens es cuando se usa este compuesto que está acá, que es el nitrato de, esta mezcla que se llama nitrato de plata amoniacal. ¿Qué es la reacción? Acá tiene un ejemplo. Acá tenemos un aldehído que es el etanal, ¿sí? Acuérdense, el etanal provendría de la reacción de oxidación del etanol con cromo más 6 hasta etanal. Lo voy a poner en presencia de un nitrato de plata, ¿sí?, que es una solución incolora, fíjense. Este nitrato de plata amoniacal, o sea, está en un medio de amoníaco y en un medio básico, fíjense. Acá la plata tiene un estado de oxidación más 1. Entonces, lo que estamos viendo acá, vamos a ver un tipo de reacción que es una reacción redox. ¿Se acuerdan las reacciones redox? Una reacción redox es aquella en la cual un compuesto se oxida y el otro se reduce. Entonces acá lo que vamos a ver es lo siguiente. El aldehído, en presencia del nitrato de plata amoniacal, específicamente hablando, el oxidante va a ser la plata. Acuérdense, el oxidante significa que va a oxidar a otro, ¿no? Y él se reduce. Fíjense, la plata está como plata más, como ion plata, ¿sí? Entonces el nitrato de plata amoniacal, lo que me interesa a mí de toda esa mezcla es la plata como ion plata. Entonces fíjense, el aldehído se va a oxidar al ácido carboxílico. Acá no lo ponemos como ácido carboxílico, lo ponemos como su sal, como un carboxilato, por eso lo ven así. Y la plata, que estaba como ion plata, pasa a plata metálica. ¿Sí? Entonces ahí tienen los agentes que se oxidan y que se reducen, ¿sí? Este es el oxidante y este es el reductor. Este oxida al aldehído a ácido carboxílico, o carboxilato, como lo ponemos acá, ¿sí? Y la plata, por este agente que es el reductor, va a reducir desde plata, como ion plata, se va a reducir a plata metálica o plata cero. ¿Sí? Bueno, esta plata, este ensayo lo que se hace es, pongo 2 tubitos de ensayo, pongo un líquido que yo creo que es el aldehído, pongo otro líquido que puede ser una acetona, agrego nitrato de plata en ambos tubos de ensayos, y lo que yo voy a ver al cabo del tiempo es un depósito en el fondo del tubo de ensayo de plata metálica. O sea, la plata metálica es un residuo, ¿sí?, que se va a ir formando y que se va a ir al fondo del tubo. Y yo cuando lo miro de arriba, ¿sí?, de la parte superior del tubo de ensayo, veo el fondo del tubo, voy a ver lo que se conoce como un espejo de plata. Entonces, esta reacción me sirve de identificación. ¿Por qué? Porque cuando en el tubo en el cual ocurre la reacción, quiere decir que ese tubo contenía un aldehído. Un aldehído. ¿Sí? En la acetona no reaccionan, justamente las acetonas, ¿sí? Acuérdense que una acetona no se puede oxidar. Entonces, por más que la ponga una acetona en presencia de permanganato, dicromato o el nitrato de plata amoniacal, nunca se oxidan las acetonas. ¿Sí? Entonces, como no se oxidan, no van a reaccionar de esta manera. Entonces, no se va a ver el espejo de plata. Entonces, identifica aldehídos. En estas reacciones de oxidación hay otra, esta después búsquenla, siempre se la hago en todos los años, lo hago que la busquen ustedes, a la otra reacción, que se llama reacción de Fehling. Se escribe F-E-H-L-I-N-G, reacción de Fehling. Es la reacción, también es una reacción de identificación de aldehídos, en la cual yo voy a utilizar un compuesto de una sal cúprica, un compuesto de cobre más 2, ¿sí?, que se va a reducir a cupreoso. Bueno, en esa reacción voy a ver también un cambio del color. Fíjense, acá en la de Tollens veíamos nosotros que pasaba de incoloro al espejo de plata. En la de la reacción de Fehling vamos a ver que se va a formar un compuesto que es de color rojo ladrillo, ¿sí?, que indica la presencia justamente de que ha ocurrido la reacción, indica obviamente la presencia de un aldehído. Así que esa reacción búsquenla ustedes en la bibliografía o en internet, donde quieran, y van a encontrar la reacción de Fehling. Otra reacción de identificación que se utiliza, que en este caso es una reacción para metilcetonas. No es para cualquier cetonas,
sino es para una cetona que tenga específicamente un grupo metilo. Si dentro de los grupos que están unidos al carbonilo tiene que haber sí o sí un metilo. Fíjense que puede ser así, o puede así con un anillo aromático acá, pero tiene que tener el metilo. Bueno, acá también lo que se hace es ponerla en presencia de un oxidante. El oxidante es este que está acá abajo. Esto está escrito acá como un hipoyodito en realidad, pero en realidad es un ácido hipoyodoso. Entonces, esta metilcetona, en presencia de este ácido o la sal, que sería en este caso sería el hipoyodito, ¿sí? Me va a producir la formación de este compuesto, ¿sí? O sea, se forma acá lo que sería, fíjense, el compuesto es una etilmetilcetona. En presencia del oxidante, que sería el hipoyodito, me va a formar justamente acá un ácido, en este caso una sal, que sería un carboxilato, ¿sí? Sería un propionato, son de 3 carbonos, y este grupo metil, que se desprende de esta reacción, va a formar con el yodo un compuesto que se llama iodoformo. Ese compuesto tiene un color amarillo, o sea, la presencia del cambio de color de incoloro, que es todo esto, a amarillo, me indica la presencia de una metilcetona. ¿Sí? Esta es una reacción, esta reacción se conoce también como reacción, acá la tienen, fíjense, se llama reacción del haloformo. El haloformo es el que tiene justamente el color amarillo. Acá tiene la reacción genérica, y acá tenemos la reacción propiamente hecha con un ejemplo, y lo que me interesa acá, ¿cuál es el oxidante? El oxidante es el ácido hipoyodoso o su sal, que es el hipoyodito. Profe, ahí le hicieron una consulta en el chat. A ver, no la vi, pues justo estoy con la... A ver, déjeme termino 2 segunditos y ya consultamos todo. Que ya está por terminar todo esto. Otra de las reacciones que vemos en el aldehído y la acetona, que ya lo hemos nombrado hace rato, son las reacciones de reducción. Así como vemos oxidaciones, vemos reacciones de reducción. ¿Sí? Entonces, fíjense, en general, cualquier aldehído o cualquier cetona, esto está puesto en general, un compuesto carbonílico cualquiera, ¿sí? En presencia de agentes reductores. ¿Cuáles pueden ser los agentes reductores? Acá tienen distintos ejemplos. Hemos visto hace rato uno que era el hidruro de litio y aluminio, es este que está acá. Eso es un agente reductor. ¿Se acuerdan cuando hemos visto obtención de aldehído y obtención de cetonas? Bueno, ahí hemos visto cómo reducimos un cloruro de ácido. Bueno, acá hemos dicho nosotros que un alcohol se oxida a aldehído, y un aldehído se oxida a ácido. ¿Sí? El compuesto más oxidado justamente es el ácido, y el menos oxidado es el alcohol. Pero yo puedo pasar del oxidado al reducido, o sea, pasar desde el ácido al alcohol. O sea, puede ir para un lado o para el otro. O sea, uso agentes oxidantes o uso agentes reductores. En este caso, fíjense, puedo usar hidruro de litio y aluminio como agente reductor, puedo usar hidrógeno, níquel, platino, paladio, cualquiera de todos ellos, perdón, es una hidrogenación en presencia de catalizadores como níquel, platino, paladio, cualquiera de ellos, ¿sí? De estos catalizadores en presencia de hidrógeno o del hidruro de litio y aluminio me van a reducir el aldehído a su estadio anterior, que es el alcohol. Fíjense, acá tenemos un ejemplo. Una cetona como una ciclopentanona, cuando yo la reduzca, voy a obtener un alcohol secundario, que es el ciclopentanol. ¿Sí? Se reduce a un alcohol secundario una cetona. Y un aldehído se va a reducir a un alcohol primario. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, acá tenemos otro ejemplo que está acá. Acá lo que usaron es hidruro de litio y aluminio. ¿Ven? Y obtienen justamente el alcohol este que partió del acetofenol. Y por último, en cuanto a las reacciones de los aldehídos, es algo que ya conocemos, que es la reacción de Grignard, que usa justamente el mecanismo que hemos visto nosotros hace rato al principio, que es el de adición nucleofílica. Mecanismo y reacción que ya hemos visto en alcoholes, que no hace falta repetir y que ya todos ya conocen. ¿Sí? Que es esta que está acá, que es la última reacción de los aldehídos y acetonas. Muy bien. A ver, una consulta dice. Si tengo... A ver, denme un segundo. Ponemos más cerca así. Si tengo una cetona con 2 grupos aromáticos,
¿Qué efecto sería superior? La tensión estérica desactivante, bien, o el efecto de los aromáticos de deslocalizar la carga, o sea, como activante. A ver, veamos acá. Si tengo una acetona con dos grupos aromáticos, bien, ¿qué efecto sería superior? La tensión estérica, a ver, cuando hablamos de tensión estérica, estamos hablando de volumen, ¿sí? Estamos hablando de volumen. Cuando hablamos de desactivante o activante, estamos hablando de cuestiones electrónicas. Tened en cuenta que los dos aromáticos, vos tenés unido una bifenilcetona, tenés dos anillos enormes, ¿sí? De dos anillos enormes, o sea que tienen una gran importancia, justamente, obviamente, el impedimento estérico, el impedimento por volumen. Pero a su vez los dos son desactivantes, ¿sí? O sea, por un lado, ¿sí? Es como que te impide la llegada del nucleófilo, ¿sí? Pues, al tener dos grupos enormes, y por otro lado, al tener justamente un efecto desactivante, acuérdense que los dos son desactivantes, ¿sí? Tienden a atraer justamente electrones, ¿sí? Entonces tiende a facilitarla justamente a la reacción del nucleófilo. Yo creo, a ver, el que no entiende la última partecita, dice, el efecto de los aromáticos de deslocalizar la carga. Sí, o sea, pero deslocalizan cargas positivas los aromáticos, ¿no? No deslocalizan cargas negativas sobre el anillo, ¿no? O sea, no tienen la posibilidad de eso. Atraen electrones, pero no la deslocalizan sobre el anillo si es una carga negativa, ¿no? Lo que deslocalizan son cargas positivas, acuérdense, ¿no? Así que yo creo que el mayor efecto, obviamente el de volumen, yo creo que sería un efecto muy importante acá. No sé si están de acuerdo o no, o si han encontrado algo así. No sé qué comentario me hacen sobre esto. O el que me hizo la pregunta, no, no sé quién me lo hizo. ¿Qué opina? Uh-huh. ¿Alguien que lo haya captado esa pregunta? ¿Quiere opinar? Para mí, más que el efecto desactivante que tiene, el impedimento de volumen es muy importante. Impedimento estérico porque se pasa de una estructura trigonal, ¿sí? A una estructura tetraédrica, o sea, pasamos de SP2 a SP3, ¿sí? Más allá de eso, que se pase o no se pase, acuérdate que en el estadio inicial, o sea, que sería ese estado de transición, el nucleófilo se está acercando al carbono del carbonilo, ¿sí? Que está deficiente de carga. Entonces, ahí en ese momento, o sea, en el momento que el nucleófilo quiere unirse al carbono, ahí se encuentra con dos masas enormes, que son esos dos anillos de 6 carbonos, ¿sí? Y ahí está ese impedimento grande de volumen. Más allá que al poder sacar electrones y hace que sea más positivo justamente ese carbono carbonílico, yo creo que el impedimento estérico de volumen, ya el hecho de acercarse, ya es un gran impedimento. ¿Alguna otra pregunta o algún pensamiento, si han entendido lo que han querido preguntar? ¿Alguno que tenga otra opinión? Todas son válidas. El que me ha hecho la pregunta, ¿qué le parece? ¿De dónde lo sacaste la pregunta esa? Te la hago así para saberlo, para que me comentes, o qué opinaban, o qué se opinaba sobre esa pregunta, o es propia la pregunta tuya nomás. ¿Está? Son los dos efectos que explican por qué uno es más activo, más reactivo que el otro, la ley o la acetona, eso sí. Bueno.
Está bien. Eso es un caso extremo, digamos. Está bien pensado. Está bien pensado. ¿Sí? Un caso extremo de algo muy grande, inclusive son desactivantes. Inclusive. ¿Sí? Está bien pensado. Para mí el impedimento de volumen es el más importante de todo. Bueno, muy bien la pregunta, estuvo buena. Le voy a buscar inclusive a ver si tengo algo sobre eso y le voy a contestar después también. Bueno, por hoy nada más. El sábado lo que vamos a hacer es el práctico, o sea, le voy a mandar el práctico de aldehído y cetona y que tiene también lo de éter. Así que ya con eso completamos esta clase también. Así bueno, por hoy nada más. Saludos chicos.